¿Quién fue Martín Lutero? ¿Y por qué retiró 7 libros de la Biblia? Acompáñame hasta el final de este video porque la historia te sorprenderá. La Reforma Protestante, liderada por Martín Lutero, fue un movimiento que surgió en el cristianismo durante el siglo XVI. Lutero, un monje católico, estaba profundamente insatisfecho con diversas prácticas y doctrinas promovidas por la Iglesia Católica. Su acción más destacada fue la publicación de las 95 tesis, las cuales rápidamente se difundieron por toda Europa, dando origen al movimiento reformista dentro del cristianismo. A partir de esta revolución nació el protestantismo. Pero, ¿por qué Lutero decidió eliminar 7 libros de la Biblia tras el inicio del movimiento protestante? Esa es la pregunta que exploraremos en este video. Vamos a entender las razones detrás de esta decisión de alterar el canon bíblico. Antes de abordar los motivos, es importante saber cuáles son los 7 libros que Lutero retiró de la Biblia. La versión protestante no incluye los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, que son Tobías Judith I, Macabeos II, Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Sirásida, Baruch. La historia nos dice que fue Lutero quien decidió suprimir estos 7 libros de la Biblia. Según teólogos y estudiosos del tema, el principal motivo de esta acción fue que estos libros contenían supuestas contradicciones con respecto a otros textos bíblicos. La Biblia cristiana protestante, tal como la conocemos hoy, se moldeó durante el siglo XVI con el surgimiento del protestantismo y la exclusión de estos libros que, según Lutero, no habían sido inspirados por Dios. Sin embargo, ¿cuáles eran las contradicciones que presentaban estos textos? ¿Realmente no fueron inspirados por Dios? Los críticos de Lutero lo acusan de haber mutilado las Sagradas Escrituras, mientras que sus defensores argumentan que actuó correctamente, pues estos libros no estaban en armonía con la doctrina bíblica. Para entender las motivaciones de Lutero, es necesario examinar cómo llegaron estos libros al canon de la Biblia. Lutero sostenía que los 7 libros adicionales incluidos en la Biblia católica no eran inspirados divinamente. Según él, estos textos fueron escritos originalmente en griego y no en hebreo, el idioma que Lutero consideraba como la lengua divina de inspiración. Por esta razón, la Biblia católica contiene 73 libros, mientras que la versión protestante, tras la intervención de Lutero, quedó con 66, excluyendo los deuterocanónicos. Lutero no reconocía estos libros como parte del canon, argumentando que no habían sido escritos en el idioma sagrado. La pregunta es, ¿hizo Lutero lo correcto al eliminar estos libros? ¿O fue la Iglesia Católica la que añadió textos que no debían formar parte de la Biblia? La decisión de Lutero sigue siendo objeto de debate hasta el día de hoy. Muchos críticos consideran que los argumentos sobre contradicciones y el idioma de los textos carecen de fundamento. Además, algunos estudiosos sugieren que la verdadera razón detrás de la eliminación de estos libros fue la presencia de pasajes que respaldaban doctrinas católicas, como el valor de las buenas obras, la existencia del purgatorio, la intercesión de los santos. Según estos teólogos, Lutero creó una nueva religión y con ella una nueva versión de la Biblia. Lutero creía que la salvación no se obtenía mediante las buenas obras, sino que era un regalo de Dios, otorgado únicamente por gracia a través de la fe en Jesús. Este pensamiento desafiaba directamente la autoridad papal y el sistema sacerdotal de la Iglesia Católica Romana, ya que Lutero sostenía que la Biblia era la única fuente de revelación divina y que todos los cristianos bautizados formaban parte de un sacerdocio santo. Otro de los grandes aportes de Lutero fue la traducción de la Biblia al alemán, lo que la hizo más accesible para el público en general y desencadenó una revolución cultural en Alemania. Esta traducción no solo favoreció el desarrollo de una versión estándar del idioma alemán, sino que también influyó en la famosa Biblia del rey Jacobo I en inglés. Por último, Lutero introdujo el concepto de permitir el matrimonio de los ministros protestantes, estableciendo un modelo para el matrimonio clerical, lo que marcó un avance significativo
en la práctica religiosa de su época. Martín Lutero, una figura clave de la Reforma Protestante. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania, en el seno de una familia de clase media. Su padre, un minero, logró ascender hasta convertirse en consejero de la ciudad. Lutero creció en un entorno religioso austero, marcado por historias de demonios, brujas y supersticiones que dejaron una huella profunda en su infancia. A los 16 años, ingresó en la Universidad de Erfurt, donde estudió artes, filosofía y derecho, destacándose como un estudiante brillante. Sin embargo, en 1505, abandonó la carrera de derecho para unirse al monasterio agustiniano. En 1507 fue ordenado sacerdote y continuó sus estudios en la Universidad de Wittenberg. En 1511, Lutero visitó Roma y quedó profundamente conmocionado por la frivolidad y corrupción de la curia romana. En 1512 obtuvo su doctorado en teología y fue elegido canónigo del convento de Augustinerkloster. En los años siguientes, se dedicó a la enseñanza de teología y a su labor pastoral, mientras desarrollaba su doctrina sobre la justificación por la fe. A principios del siglo XVI, Alemania estaba dividida en múltiples principados que formaban parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Aunque estos principados reconocían al emperador, su poder era más bien simbólico, y los asuntos generales se debatían en la Dieta Imperial, un consejo compuesto por los príncipes. La relación entre los príncipes alemanes y la Iglesia Católica era cada vez más tensa, especialmente por los elevados impuestos enviados a Roma. Ante esta situación, algunos soberanos comenzaron a buscar una solución: la creación de una Iglesia nacional que reformara los preceptos del cristianismo. Alemania estaba lista para una transformación. En 1517, Lutero aún no había definido completamente su sistema teológico, pero ya impartía clases en la Universidad de Wittenberg, fundada por su amigo, el príncipe Federico de Sajonia. Fue entonces cuando el fraile Johann Tetzel, en nombre del Papa León X, comenzó a promover la venta de indulgencias, algo que Lutero consideró un abuso. El 31 de octubre de 1517, Lutero elaboró y clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Estas tesis, que denunciaban la venta de indulgencias, ganaron rápidamente apoyo entre la población y los príncipes alemanes, muchos de los cuales ya estaban en conflicto con Roma y el emperador. El éxito de sus tesis llevó a Lutero a enviar un documento al Papa, afirmando que las indulgencias no habían sido instituidas por Cristo. Sin embargo, el Papa ordenó a Lutero que se retractara. Este se negó, respaldado por el príncipe Federico de Sajonia. Este enfrentamiento marcó el inicio de una campaña abierta contra la autoridad de Roma. En 1520, Lutero redactó 3 tratados fundamentales que establecieron las bases del luteranismo y de la Reforma Protestante: la nobleza cristiana de la nación alemana, la servidumbre babilónica de la Iglesia, la libertad de un cristiano. En estos escritos, Lutero desarrolló la doctrina de la justificación por la fe, afirmando que la salvación no dependía de peregrinaciones, sacramentos o la intercesión de sacerdotes, sino únicamente de la fe en Jesucristo. También propuso una iglesia independiente, aunque conservó algunos elementos del catolicismo, como los sacramentos del bautismo, la Eucaristía y el matrimonio. Entre las reformas más notables que introdujo, Lutero sustituyó el latín por el alemán en los servicios religiosos, permitió que los sacerdotes se casaran, rechazó la jerarquía eclesiástica y afirmó que cualquier cristiano podía comunicarse directamente con Dios. Abogó por la interpretación personal de la Biblia. La respuesta de Roma no se hizo esperar. En 1520, el Papa León X emitió una bula papal dándole a Lutero 60 días para retractarse. Lutero, en un acto de desafío, quemó públicamente la bula papal. Como resultado, fue excomulgado en 1521. Ese mismo año, el emperador Carlos V convocó la Dieta de Worms, donde Lutero fue llamado a renunciar a sus enseñanzas. Lutero se presentó el 16 de abril de 1521,
protegido por un salvoconducto, y reafirmó sus ideas. Tras la dieta, Lutero se refugió en el castillo de Wartburg, bajo la protección del príncipe Federico. Allí, se dedicó a traducir la Biblia al alemán, una obra que no solo acercó las escrituras al pueblo, sino que también marcó un hito en el desarrollo del idioma alemán. Martín Lutero y la Reforma Protestante. El desafío que transformó el cristianismo. En 1521, Martín Lutero se presentó ante la Dieta de Worms, convocada por el emperador Carlos V para responder a las acusaciones de herejía debido a sus enseñanzas y escritos que desafiaban las prácticas de la Iglesia Católica. En este contexto, Johann Eck, asistente del arzobispo de Treveris, colocó frente a Lutero una mesa llena de copias de sus libros y le exigió que respondiera: ¿reniegas de tus libros y de los errores que contienen? Lutero pidió un día para reflexionar, plenamente consciente de que su respuesta podría costarle la vida. Al día siguiente, Lutero regresó ante la asamblea y con convicción y valentía declaró: «Estoy convencido por el testimonio de las Escrituras y los argumentos de la razón. No creo ni en el Papa ni en los concilios, ya que se ha demostrado ampliamente que a menudo se contradicen. Todo está subordinado a mi conciencia y a la palabra de Dios. Por lo tanto, no puedo ni quiero retractarme de nada, porque actuar contra la conciencia no es seguro ni saludable». Finalmente, pronunció sus famosas palabras: «No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén». La huida de Worms y el resguardo en Wartburg. Tras este enfrentamiento, Lutero fue declarado hereje y proscrito mediante el edicto de Worms, lo que lo puso en grave peligro. Durante su regreso, fue secuestrado por órdenes de su protector, el príncipe Federico el Sabio, y llevado al castillo de Wartburg, donde permaneció escondido cerca de un año bajo el seudónimo de Caballero Jorge. En este aislamiento, Lutero realizó una de sus obras más importantes, la traducción del Nuevo Testamento del griego al alemán, completada en tan solo 11 semanas. Este trabajo no solo democratizó el acceso a las Escrituras, sino que también contribuyó significativamente a la unificación del idioma alemán. Lutero y los 7 libros. Entre las acciones más controvertidas de Lutero estuvo su decisión de retirar 7 libros del canon bíblico, conocidos como los libros deuterocanónicos: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y los libros primero y segundo de los Macabeos, además de ciertas secciones de Esther y Daniel. Lutero consideró que estos libros no cumplían con los criterios para ser parte del canon sagrado, como su origen hebreo y su coherencia con el mensaje central de las Escrituras. Si bien esta decisión ha generado debates hasta hoy, desde la perspectiva protestante, se argumenta que Lutero buscaba depurar la Biblia para que el pueblo tuviera acceso a un texto más fiel a la palabra de Dios. Su enfoque era garantizar que el mensaje de salvación por medio de la fe en Jesucristo fuera claro y libre de interpretaciones que, según él, habían sido utilizadas para justificar prácticas como la venta de indulgencias. Impacto del luteranismo. El movimiento luterano se extendió más allá de Alemania, influyendo en países como Suecia, Dinamarca, Inglaterra y Suiza, y dando origen a otras denominaciones como el anglicanismo y el calvinismo. Su énfasis en la justificación por la fe, la supremacía de las Escrituras y el sacerdocio universal de los creyentes cambió profundamente la forma en que las personas experimentaban su relación con Dios. La Contrarreforma católica, iniciada en el Concilio de Trento, intentó responder al avance del protestantismo mediante la reafirmación de su doctrina y la reforma de prácticas cuestionadas, pero la transformación impulsada por Lutero ya había dejado una huella imborrable. La valentía de Lutero. La valentía de Martín Lutero al desafiar el poder de la Iglesia Católica de su tiempo fue monumental. Su compromiso con la verdad de las Escrituras y su voluntad de arriesgarlo todo por sus convicciones lo convierten en una figura central no solo en la historia del cristianismo, sino también en el desarrollo de la libertad de conciencia. ¿Qué opinas sobre la valentía de Lutero? ¿Fue un héroe al enfrentarse a la autoridad papal?
¿O sus acciones debieron ser más conciliadoras? ¿Crees que la decisión de Lutero de retirar los 7 libros del canon fue acertada para clarificar el mensaje de las Escrituras? ¿Qué impacto tuvo su acción en la manera en que hoy entendemos y practicamos la fe cristiana? Si hubieras estado en su lugar, ¿habrías tenido el coraje de enfrentarte a un poder tan grande como el de la Iglesia de aquella época? Déjanos tu opinión en los comentarios, estaré encantado de leerlos.